Expresiones algebraicas con multiplicaciones y divisiones. Al finalizar la lección podremos escribir expresiones algebraicas que incluyen operaciones de multiplicación, división y potencia. Antes de empezar, recordemos que de ahora en adelante seguimos ciertas reglas para escribir multiplicaciones en nuestros términos algebraicos y también para escribir las divisiones en nuestros términos algebraicos. Ya no utilizamos el símbolo de división convencional, sino utilizamos la escritura de fracciones, ¿verdad? Entonces, recordemos con algunos ejemplos, z por x por menos 11, que aquí está escrita toda la multiplicación con la letra x. Vamos a representarlo como menos 11xz. Primero escribimos el coeficiente, el número, luego escribimos las variables en orden alfabético. Eso es muy importante recordar. Recordemos también que ya no utilizamos el símbolo de división convencional, sino ahora lo escribimos como una fracción. X, Y más Z es nuestro numerador, menos 8 es nuestro denominador, pero como tenemos un número negativo en el denominador, lo pasamos afuera de la fracción y nos queda toda la fracción negativa. Recordemos también la jerarquía de operaciones. Para cuando estemos resolviendo ejercicios más adelante nos va a ayudar a recordar que primero resolvemos paréntesis, luego potencias y raíces, luego resolvemos multiplicaciones y divisiones y finalmente resolvemos todas las sumas. Es importante recordar eso. Bueno, vamos a reescribir multiplicaciones como exponentes. Esta herramienta va a aplicar solo cuando se esté multiplicando la misma variable por sí misma varias veces. ¿Cómo es esto? Veamos acá una multiplicación de 3 veces la variable z, z por z por z. Esto lo vamos a escribir utilizando exponentes porque es una potencia. Vamos a multiplicar 1, 2 y 3 veces la variable z por sí misma. Entonces vamos a escribirlo como z con exponente 3, porque se multiplica aquí 3 veces la variable z. Veamos un ejemplo un poco más complicado, un poco diferente. Tenemos acá a por b por c por a. Notemos que la letra a, la variable a, se está multiplicando 2 veces por sí misma y todas las demás no se están multiplicando por sí mismas otra vez, entonces van a quedar iguales. Entonces la a se está multiplicando 2 veces, quiere decir que ahora vamos a tener a con exponente 2. Veamos que seguimos respetando las reglas que nos dicen que ya no utilizamos la x para representar la multiplicación, sino solo ponemos todas las variables juntas y escribir en orden alfabético las variables. Y en este caso, el 2, de que se multiplica 2 veces por sí mismo, vamos a ponerle el exponente 2. Veamos algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro. Tenemos acá a dividido 20 menos 4 por b. Para reescribir esto vamos a acordar la jerarquía de operaciones que nos dice que primero vamos a resolver paréntesis. Como aquí no tenemos paréntesis, pasamos a las potencias. Como no hay potencias, pasamos a las divisiones y multiplicaciones. Por lo tanto, a dividido 20 lo escribimos como una fracción a partido 20 y 4xb, 4 por b, lo escribimos como una multiplicación. Y finalmente en nuestra jerarquía están las sumas y restas, entonces finalmente agregamos solo la resta que había entre estos dos términos. Veamos un ejemplo más, tenemos x dividido menos 6 más y dividido menos 3. Como en este ejemplo, por la jerarquía no tenemos ni paréntesis, ni potencias, ni raíces, vamos a pasar directo a las divisiones y entonces va a quedarnos la división de x dividido menos 6 y nos va a quedar esta fracción x dividido 6 y el signo menos lo ponemos afuera para volver toda la fracción negativa. Luego pasamos a la división de y dividido 3, nos queda la fracción y tercios y finalmente las sumas y restas por la jerarquía y eso nos lleva a agregar solamente el signo de más para terminar este ejercicio. Un ejemplo más, aquí tenemos 7 por b por b por b más c dividido 5. Entonces acá, ya que tenemos 3 veces multiplicándose la letra b, vamos a tener una potencia por la jerarquía. Sabemos que eso es lo primero que hay que hacer. Entonces vamos a multiplicar, hacer esta triple multiplicación de b por b por b, a resumirla como un exponente y nos va a quedar b al cubo. Todo lo demás sigue igual, 7 por b al cubo más c dividido 5. Lo siguiente que nos dice nuestra jerarquía de operaciones es que vamos a resolver las multiplicaciones y divisiones. Entonces acá vamos a seguir operando de esta forma. Vamos a quitar la X y el símbolo convencional de división. Y entonces nos va a quedar
7b al cubo y c quintos o c partido 5. Finalmente, por la jerarquía de operaciones, sabemos que debemos hacer sumas y restas y en este caso ya solo nos queda sumar los términos. El signo más que aparece entre las letras B y C en nuestro ejercicio original lo agregamos acá, al final. Y entonces nuestro término algebraico sería 7b cubo más c quintos. Un último ejemplo, tenemos acá W por menos 6 por Z por W más C por C dividido 24. Por jerarquía de operaciones o por las reglas de nuestra multiplicación de términos, sabemos que primero debe ir siempre el coeficiente. En los ejemplos anteriores no teníamos coeficiente, pero en este sí tenemos que el coeficiente es menos 6. Ese lo vamos a escribir siempre al inicio de nuestro término algebraico. Luego vamos a seguir con la potencia, ya que tenemos dos Ws multiplicándose por sí mismo, vamos a poner W al cuadrado y luego vamos a agregar los demás términos que se están multiplicando o dividiendo, que en este caso solo tenemos multiplicando la z, entonces para completar este primer término tenemos la z. Pasamos al segundo término y nos damos cuenta que tenemos también ahí una potencia c por c que termina en c cuadrado. Y finalmente, en este término, el segundo, vamos a resolver las divisiones como lo manda nuestra jerarquía de operaciones. Y este 24 que está dividiendo va a pasar a ser nuestro denominador. Finalmente resolvemos las sumas, solo tenemos acá una suma y esa es la que va en medio de los dos términos que escribimos. Entonces recordemos las reglas para escribir multiplicaciones, primero el coeficiente y luego las variables en orden alfabético. Para escribir divisiones ya no utilizamos el símbolo convencional de división, sino las fracciones. Y las potencias, algo que agregamos en esta lección, es solo cuando tengamos la misma variable multiplicándose por sí misma varias veces. Y recordar el orden de las operaciones, la jerarquía de operaciones, para ir reescribiendo estos términos con las reglas que hemos aprendido en estas últimas lecciones.